El aislamiento es una condición que ha sido empujada por la sociedad ahora, por muchos hábitos, incluso por muchos deportes. Decir, a ver, necesito mis 5 minutos de paz o realizar a lo mejor también una actividad que yo diga, esta es mi actividad conmigo y punto, pero siempre y cuando sea consciente. La soledad es como cuando vas a dormir. Estás preparando tu cuerpo para reparar en el sueño, y también cuando vas hacia la soledad estás preparando un poco tu mente, tu físico para bajarle a todos estos condicionantes de estrés. Entonces, conclusión, la soledad es necesaria. Claro, sí. Y ahí podemos decir que justamente la soledad es necesaria, pero el aislamiento puede llegar a ser peligroso. La soledad no siempre se ve, pero sí se siente. En este capítulo de Rendimiento Conciencia, la licenciada en nutrición, María José Gómez, y la doctora Erika Flores abren una conversación profunda sobre la soledad y el aislamiento. Dos realidades que pueden afectar tanto a quienes entrenan todos los días, como a quienes simplemente viven el ritmo acelerado de la rutina. Hablamos de cómo impactan en la salud mental, el rendimiento físico, la motivación y la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno. Un episodio para entender que el bienestar no solo se construye con fuerza física, sino también con conexión, compañía y conciencia emocional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rendimiento Conciencia. Hoy hablaremos de un tema que no siempre se asocia con el rendimiento, pero que influye profundamente en cómo vivimos, entrenamos y nos relacionamos. La soledad y el aislamiento. Vivimos en una era hiperconectada, pero nunca había tanta gente sintiéndose sola. Y aunque la soledad puede ser una oportunidad para reconectar contigo mismo, el aislamiento sostenido puede afectar tu salud mental, emocional y hasta física. Hoy exploraremos por qué pertenecer a un equipo, a una comunidad o simplemente a un grupo con propósito puede marcar la diferencia. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con este tema que da poquito miedo, ¿no? Pero que es un tema que si entendemos la diferencia y si realmente hacemos conciencia, pues bueno, creo que podemos no caer en el tema de algún problema. Claro, hola Majo, qué gusto estar aquí con un tema que creo que tiene muchas aristas y también de actualidad. Quiero darte un dato, hace 2 años se crea en Inglaterra la Secretaría de la Soledad. Es decir, una entidad gubernamental que Inglaterra dice la necesitamos porque hay ya cada vez más gente que se siente que está y que vive sola. Y esto se ha extrapolado ahora a Japón también, que ya tienen esto, y España. Pero vamos a regresar un poquito a la base, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la soledad y el aislamiento? La soledad es elegida. La soledad es un momento en el que tú dices, quiero retirarme de este ruido, y ruido no solo de sonido, sino todo aquello en lo que estás inmerso en el día a día, ¿no? Estos pensamientos invasivos, este estrés crónico, este cansancio, tu rutina diaria. Entonces dices, mi cuerpo y mi mente me está pidiendo un poquito de paz, y entonces entras en un periodo de soledad. A eso está acostumbrado el ser humano. Pero después tenemos el aislamiento. El aislamiento es una condición que ha sido empujada por la sociedad ahora, por muchos hábitos, incluso por muchos deportes. Vemos, por ejemplo, a los gamers. ¿Cuál es la condicionante para ser un buen gamer? Pues estar solo. Claro. Y estar aislado también. Entonces, estas diferencias marcadas entre lo que es la soledad y el aislamiento nos dan también mucha idea de cuáles son las consecuencias que estamos teniendo de este modo de vida, que también está dictado mucho por los paradigmas sociales, por este nuevo estilo de vida que estamos llevando. Y obviamente esto se suma a lo que tú haces en el día a día como profesionista, como deportista, como persona, como madre, padre de familia o como parte de una comunidad, ¿no? Claro, o sea, entendemos que a veces la soledad es como este momento donde a veces quisiéramos ponerle un poquito de pausa al mundo, a nuestra rutina, al todo que estamos viviendo en el día a día, y que podemos pensar lo que llega a ser saludable, ¿no? O sea, que sí, a veces necesitamos salirnos un poquito de donde estamos, de esta rutina donde estamos inmersos todo el día, que muchas veces sí es con el ruido, con la gente, con todo, y que a veces sí quiero
y decido totalmente como irme un poquito para atrás y decir, a ver, necesito mis 5 minutos de paz o realizar a lo mejor también una actividad que yo diga, esta es mi actividad conmigo y punto, pero siempre y cuando sea consciente. Sí, claro, es este tema de la soledad es como cuando vas a dormir. Estás preparando tu cuerpo para reparar en el sueño, y también cuando vas hacia la soledad estás preparando un poco tu mente, tu físico para bajarle a todos estos condicionantes de estrés y a todo eso que te hace permanecer todo el tiempo en alerta. Entonces, conclusión, la soledad es necesaria. Claro. Sí. Y ahí podemos decir que justamente la soledad es necesaria, pero el aislamiento puede llegar a ser peligroso. Claro, porque el aislamiento ya tiene condiciones externas e internas. ¿Cuáles son las externas? Este momento en que la sociedad te empieza a acercar. ¿Por qué? Porque no eres parte de algo. Y entonces empieza a sumarse la cuestión cognitiva, ¿no? Tu salud mental. Y entramos en procesos depresivos. O la depresión condiciona también el aislamiento, es como claro. Este círculo vicioso. Empiezas a tener una respuesta permanente de ansiedad y entonces lo que haces es retraerte, te encierras. Pero ese encierro ya, como ves, no es electivo. Es una condición fisiológica, ya tienes una patología y entonces la sociedad también, fíjate qué grave, sin pensarlo, empieza a verte como alguien que ya no es parte de una comunidad. Incluso en los propios núcleos familiares pasa. Claro. ¿No? Sí, es el patito feo, el que pues hay algo en él, entonces pues simplemente van alejándose un poco y a la sociedad irse alejando, pues lo orillan a él a caer en un total aislamiento, ¿no? Y creo que también, bueno, yo veo a raíz de la pandemia, esto sé que ya existía, pero creo que también ha llevado a la gente a tener este tipo de vidas, a estar cada vez más aislados, porque, pues, ¿qué nos dijeron en la pandemia? Adiós a las comunidades. Claro, nos dejaron un temor arraigado. La pandemia llegó como una catástrofe no solo de salud o sanitaria, es una catástrofe psicológica que nos orilló a comportarnos de una manera completamente diferente. De por sí, hay un término, un acrónimo que se dice VUCA, y eso es para definir el entorno global, es decir, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eso es lo que califica el entorno, entonces okay. El acrónimo es VUCA. Y cuando tú lo desglosas dices, es cierto, todo el tiempo vivimos en un entorno en el que ya no sabemos qué va a pasar. Y si a eso le sumamos también una condición vulnerable, como por ejemplo muchos jóvenes que están expuestos a tanta información, a tanta falta de referencias, eso también lo he hablado en varios foros, nos faltan referencias. Entonces, ¿en dónde caes? En esa incertidumbre, y lo que haces es construir un muro. Y dices, es mejor estar seguro aquí, aislado, a enfrentarme a este entorno que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Claro, y bueno, o sea, si lo hablamos específicamente en México, en nuestro país, pues ya también te da miedo relacionarte por la situación de la inseguridad que vivimos. Entonces, hay muchos factores que cada vez nos han ido llevando a estar un poco más solos, a desconfiar de todo, a no querer también salir, a lo mejor a convivir en algún lugar porque tenemos miedo. Eso lo hablamos en nuestro país. Y si nos vamos a otras partes del mundo, pues hablamos esta parte de que las familias cada vez son más chicas. O sea, cada vez se convierte también más complicado el relacionarnos, porque pues obviamente si todo el mundo estamos como en esta idea como un poco ermitaños metidos, pues el que quiere salir, ¿dónde encuentra? O sea, se ha convertido complicado. Fíjate que antes la movilidad del ser humano era muy deseable, es decir, que tú te fueras a experimentar a otro país con una cultura diferente, entonces ibas a estar solo, pero no ibas a estar aislado. Al contrario, claro. Te obligaba esta movilidad ¿a qué? A buscar hacer comunidad, conocer nuevas gentes, nuevas culturas. Pero ¿qué pasa ahora? La movilidad se ha reducido en razón de esta circunstancia de inseguridad
y también de la profunda desconfianza que ya ha penetrado en las sociedades. Tú volteas a ver a alguien, vas en un transporte público y volteas a ver a alguien y dices, mejor calladito. Claro. Y te sometes a tu compañero de confianza, tu teléfono, aislado. Y luego te pones los audífonos, ¿no? Y entonces ahí ya marcas una pared frente a tu entorno que te dice, bueno, aquí estoy seguro, y te empieza a gustar. Dices, aquí estoy bien, nadie me molesta, entonces este es el sitio donde yo me identifico como la persona que soy, y esa soledad que debería ser buena, porque estás en un entorno diferente y que estás aprendiendo, se torna ya en un aislamiento que puede llevar a una patología, ¿no? Sí, claro, y el momento en el que tú a lo mejor te presentas ante un escenario donde pudieras empezar a convivir, pero si yo traigo mis audífonos o mi celular, pues ya tampoco le doy pie a nadie a que pues, quiera entablar una conversación conmigo. ¿Cómo le va a hacer? O sea, y justamente, o sea, si lo vemos en un transporte público, en una fila de algo, o sea, del súper, en algún trámite en el banco, lo que sea, toda la gente, cuando ya no sabe qué, agarra su celular. Y justo, es como si nos pusiéramos una burbuja de decir, nadie se me acerque. O sea, este es mi espacio, es mi capullo. Ya, aquí estoy seguro y no quiero saber nada de nadie. Y eso ha marcado una diferencia entre generaciones, porque finalmente, al menos yo, tú ya eres de otra generación, Majo. Vengo de una generación en la que era determinante hablarle al desconocido. ¿Por qué? Porque tenías que preguntar una dirección, porque tenías que preguntar un teléfono, porque tenías que hacer una estrategia de sobrevivencia, y entonces que la comunicación tenía que fluir sí o sí con quien sea. ¿Qué pasa ahora? Ya es cada vez más complicado para las nuevas generaciones esta apertura. Y no es condicionante, no es característico, es que la sociedad está empujando a ello. Cada vez todas las estructuras se hacen para condicionar el aislamiento más que condicionar el hacer comunidad. Y podemos entrar ahora en este nuevo hallazgo o en esta nueva tendencia como si se hubiera descubierto el que ahora queremos hacer comunidades. Totalmente. Sí, o sea, claro, como que vivimos donde las generaciones pasadas hacían mucha comunidad porque era lo que había, o sea, no había nada, no había tecnología, entonces tú necesitabas algo y tenías que consultarlo con alguien que tú creías que te podía dar esa información, y si a lo mejor esa persona no tenía la información total, como que entre un diálogo buscaban como la forma de encontrar esa respuesta, ¿no? Y luego viene esta era de tanta tecnología en donde creo que nos rebasó, no supimos qué hacer con la tecnología, y entonces entramos en este proceso de aislamiento donde pues yo le pregunto a alguien, o sea, a mí todavía me tocó ¿cómo se llamaba? Donde buscábamos los teléfonos. Sección amarilla. La sección amarilla, a mí me tocó la sección amarilla. Hoy digo, y si no era la sección amarilla, agarrabas el teléfono y marcabas a alguien y te comunicabas. O sea, aunque fuera por una necesidad, aunque fuera mínimo, te comunicabas. Ahora, cualquier duda, ¿tú qué vas a hacer? Pues agarras tu aparatito, le preguntas a Google, a ChatGPT, a quien tú quieras, y te va a dar la respuesta a todo. Pero entonces creo que ahora estamos ya volteando al otro lado de decir, es que esto ya tampoco me está gustando, o sea. Entonces ahora estamos en el otro proceso donde estamos buscando hacer comunidad y que no está siendo tan fácil. No, claro que no, porque es como redescubrir lo que es el ser humano. Justo. Estamos tratando de recordar no solo a nivel genético, sino a nivel fenotípico y a nivel de interacción social, qué hacíamos cuando el Homo sapiens se puso de pie y empezó a ver que había otros de pie, y entonces tuvo que hacer comunidad para cazar, para sobrevivir, para penetrar nuevos territorios y para diversificarse, ¿no? Entonces, eso lo traemos en el ADN, no hay que olvidarlo. Somos entes netamente sociales, y todo lo que hemos cortado a nivel de interacciones se está ahora reflejando ¿en qué? En patologías. Es decir, que condicionamos el aislamiento incluso en la forma de dirigir, en la forma en los hábitos que tienes diariamente. O sea, comes solo,
te entrenas solo, eres de los que te levantas a las 5 de la mañana y como dicen por ahí, ¿y quién está contigo? Solo tú. Pues tú. ¿No? A lo mejor tu entrenador, pero también tu entrenador te dice, ándale, ve y claro. tú solo, ¿no? Y eso también lo podemos vivir en los trabajos. O sea, hay numerosos ejemplos en los que los grupos de trabajo cada vez son más pequeños o más aislados, y más si le sumamos la tecnología. Gente que ahora prefiere hablar con la inteligencia artificial, incluso consultándole sus dudas, sus problemas, sus ansiedades. Hasta sus problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Ya preferimos la inmediatez de una máquina que nos contesta. ¿Y por qué? Porque nos contesta lo que queremos. Y en un segundo. Exacto. O sea, enter, y yo creo que no puedes ni pasar 10 segundos y ya tienes la respuesta. Porque justamente, o sea, la gente no ha entendido que al momento en el, como yo le hablo, o como yo, sí, o sea, como yo le escribo, le hablo, lo que quieras, es lo que me va a contestar. O sea, yo no he escuchado a alguien que les diga, oye, estás mal, ¿por qué no buscas ayuda? Claro que no, le dice, qué bueno que estás aislado, o sea, qué bueno que te estás tomando tu tiempo para ti, porque es bueno desconectarse de la sociedad, sí, pero tú no estás viendo todo el contexto. O sea, no estás viendo que yo llevo aislado no sé cuánto tiempo, no estás viendo mi rutina, que a lo mejor hago home office, estoy encerrado en mi casa y no hago ejercicio y vivo solo, y entonces no estoy tomándome un tiempo para mí. O sea, estoy viviendo aislado, y obviamente esto me está llevando a a una situación que por lo general lo vemos en la depresión. Dicen muchos expertos de la tecnología que hay que saber elegir qué es lo que tú depositas como estrategia para usar, por ejemplo, la inteligencia artificial, y otros donde no debes depositar esa confianza, como por ejemplo en lo que refiere a tu salud, en un consejo médico, en un análisis clínico, en una acción predictiva acerca de tu proceso cognitivo, de tu salud mental. Eso no. Todavía necesitamos a los médicos, a los especialistas, y hablar un dato y decir, histórico. ¿no? Sí, claro. Pero no le preguntes de ti, o sea hay formas de explotarla de una buena manera, y esto también implica procesos cognitivos que se van perdiendo. Es decir, ahora la facilidad con la que encuentras una información, ¿qué pasa? Pues sí es bueno porque la encuentras, pero también no es muy recomendable que todo lo deposites ahí, porque entonces tus estrategias neuronales ya no se retan. Es decir, ya no hay un estímulo para que empieces a hacer conexiones entre los axones y las dendritas y todo esto que conforma la inteligencia y el desarrollo de esa inteligencia. Cada vez se va haciendo más cómoda. Entonces, ¿para qué pienso? ¿Para qué me estreso si lo voy a encontrar ahí? Claro. Entonces, hemos visto en los grupos de trabajo que cada vez empieza como a apagarse ese sentido crítico, esa necesidad de discutir, o el famoso sentido común, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco a este tema, siempre empezamos a sacar un montón de cosas, sí. Al tema de las comunidades. Si lo vemos en el tema del deporte, cada vez existe esta tendencia ahora, como si se hubiera originado de la nada, a hacer equipos que tienen en común intereses, principalmente el hacer ejercicio. Ya vemos a los ciclistas, ya vemos a los que corren en la mañana, a los que les gusta correr en la noche, y empiezan a nuclearse como si fueran familias, como si fueran esa necesidad expresada de tú y yo somos iguales, estamos buscando lo mismo y entonces me siento en confianza contigo. Obviamente es una tendencia actual en el deporte, pero no es algo nuevo. Es algo que necesitamos. Claro, y como tú lo decías, es algo que viene desde años y años y años atrás, pero que hoy justamente nos llevó tanto la vida a estar así, que hay justo esta necesidad. O sea, y vemos a la gente que, pues hay un sentimiento de que cuando formas parte de esto, realmente te hace sentir bien. O sea, y justo, o sea, cómo el formar parte de una comunidad mejora nuestra salud mental.
Claro, dentro de la pirámide de Maslow, yo creo que ahí los psicólogos y los expertos más que yo, pero yo la he visto, dicen que el pico más alto que es la necesidad de reconocimiento. Cuando has cubierto todas tus necesidades básicas, tú caminas hacia algo cada vez más grande para ti, pero también más subjetivo. Y se ve en ese pico que tú necesitas estar en una comunidad y ser persona dentro de una comunidad. Porque no es lo mismo que tú seas una persona con muchos premios, con muchas medallas y reconocimientos, pero que al final cuando tú volteas no tienes una comunidad de apoyo, no hay una familia, no hay un equipo de trabajo en el que puedas confiar. Esa es la clave. Estamos buscando comunidades para poder confiar en alguien. Y eso te da un montón de cosas, no solo a nivel de físicas, de bienestar, sino también se empiezan a sintetizar muchas cuestiones bioquímicas en tu cuerpo. Y claro, y hay mucha gente que dice que no, yo no necesito el reconocimiento, no, yo no necesito, o sea, esta parte, ¿no? De que logras algo y no, yo no lo, o sea, como que, pero ¿a qué grado hemos llegado que, a ver, todo el mundo lo necesitamos? Claro. El que crea que no lo necesita, no, o sea, no. Pero ha caído en que hasta eso está mal, o sea, como esa parte de decir de que tengo un logro y no, es que no me gusta ser el centro de atención, porque esa es la nueva moda de hoy en día, de que no, es que a mí no me gusta festejarme, no me gusta nada, que festejar es importante, porque no me gusta ser el centro de atención. ¿Por qué? Porque no me gusta, a mí no me gusta la gente. Yo soy esa persona, yo soy alguien que dice eso, o sea, a mí no me gustan las masas muy grandes de gente, pero siempre lo digo y en el momento en el que estoy ahí, no, realmente no es ese mi sentimiento, o sea, más bien a lo mejor, pues ya no estamos tan acostumbrados que me genera un algo el pensar en esa situación, pero obviamente cuando estás ahí, obviamente cuando te reconocen, obviamente cuando compartes, platicas, te comunicas, o sea, gusta al final de cuentas. Claro, y requiere una madurez, Majo, porque ¿qué pasa cuando hay alguien que empieza a subir? Por ejemplo, en un equipo deportivo, y están todos compitiendo por una plaza y entonces alguien empieza a subir. Se llama el estigma del líder. Empieza a sobresalir y buenos tiempos y qué bueno que le echa ganas, y etcétera, y entonces todos los demás dicen... Sí, la envidia, el coraje, el ya no, o sea, tú ya, pues en vez de reconocer, eres el apestado. Y eres el aislado y después el solo. Es muy interesante porque a pesar de que los logros traccionan, son liberaciones de oxitocinas que deberían ser compartidos. Es decir, el líder va a jalar a los demás por sí solo. Y entonces esa síntesis de hormonas de la felicidad se deberían compartir con todo el equipo porque sigues a un líder que emociona, y eso es muy importante, alguien que traccione. Y un líder deportivo pues te hace decir, pues, quiero tener ese nivel, ese músculo, esa concentración, esa disciplina. Pero las culturas cada vez estamos arraigando más el sentido de la competitividad hacia lo negativo. Entonces, ¿qué pasa? El líder se empieza a quedar solo. El líder se empieza a quedar aislado. Hay un estudio bien interesante que demuestra que los equipos, que los deportes de equipo muestran una corteza prefrontal donde se almacena toda esta parte emocional y de resiliencia, etcétera, más desarrollada que los deportistas en solo. Es decir, que cuando haces equipo se van a desarrollar estrategias diferentes, vas a desarrollar también una forma de pensar y de actuar a nivel cognitivo distinta, y eso está estudiado, que las personas que hacen un deporte en solitario. Entonces, hay un dato allí de la diferencia entre hacer comunidad a nivel deportivo y hacer un deporte en solo. Por supuesto, ahora tenemos al deportista que tiene una disciplina que lo tiene que hacer solo, pero está rodeado de sus entrenadores, psicólogos y compañeros y le hace la comunidad. O sea, se le construye una comunidad alrededor. No sé, hay deportistas como Michael Phelps, por ejemplo, que están arropados por una comunidad bien interesante.
Y por eso logran cosas tan importantes. No es que tengas que ser equipo de tu deporte, sino lo importante es que tengas una comunidad de soporte. Totalmente, pero también creo que pasa aquí en este tema. Cuando tú haces un deporte en equipo, hablemos del fútbol, lo que sea que involucre el fútbol americano, un equipo, creo que pasa esto, que la comunidad es un poco más clara y más fuerte, porque en ese momento, pues si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos, y la estrategia hay que buscarla todos para lograr el mismo objetivo. Pero cuando hacemos un deporte individual, a ver, pienso en un equipo de atletismo, hay equipos, hay comunidad, pero dentro de esa comunidad hay una rivalidad, porque somos un equipo, pero al final de cuentas solo gana uno, no podemos ganar todos, o sea, entonces creo que empieza a pasar esta parte, ¿no? O sea, como sí somos una comunidad, pero en un momento también somos rivales, pero entonces si a ti te va bien, pues eso significa que a mí me va mal, entonces justamente empieza a pasar esto, entonces como que la gente empieza a decir, pues es mi equipo, pero prefiero como que estar concentrado yo solo en mis cosas y estar un poco aislado de esta comunidad, porque al final de cuentas, pues no es tan genuino el reconocimiento ni la felicidad porque tú ganes, porque si somos de la edad y somos de la misma categoría, si tú ganaste, pues eso significa que yo perdí. Exacto. Hay que trabajar mucho para poder afrontar la soledad y que sea algo positivo como lo debe ser. Hay que trabajar mucho en los valores, en esa alineación que tú tienes que tener como una persona madura, como una persona integral, como una persona que ya ha pasado por una serie de formaciones que a ti te permiten electivamente decir, hoy voy a estar solo porque sé que no voy a caer en la tentación de victimizarme por estar solo, o que voy a trasladarme o a cruzar esa frontera para estar aislado. En el sector empresarial, por ejemplo, y hay libros que se escriben de la soledad del líder o la soledad del empresario. Y hay muchas teorías, y esto también se puede extrapolar a prácticamente cualquier profesión, incluso en la ciencia, por ejemplo. Sin embargo, creo que hay matices, porque hay momentos en que tú debes hacer una reflexión profunda porque ya adquiriste más elementos para poder autocuestionarte y también sacar conclusiones de futuro, ver futuros. Estando solo puedes ver futuros, pero no toda la gente lo entiende así. Entonces dices, bueno, es que el líder ahí está, él solo y sus pensamientos, él solo y sus decisiones, pero no es así. Hay momentos en que toda esta trayectoria te lleva a estar en ese momento que es indispensable centrarte, poder sanar de muchas cosas, poder generar una estrategia de pensamiento. ¿Para qué? Para jalar a tus equipos. Sí, hay momentos en que los líderes deben estar solos. Claro. Y el aislamiento es un tema distinto porque, como decíamos al inicio, está también empujado por la sociedad. ¿Qué pasa ahora con esas comunidades vulnerables que antes estaban ahí, pero eran parte de una sociedad, ¿sabes? Éramos todos juntos al final. No, ahora se estigmatiza, es que es vulnerable y entonces es la comunidad de allá. Nosotros mismos, en ese momento que dices la comunidad de allá. Y la etiqueta de... etiquetas. Ya. Exacto. Y eso empieza a aislar a la gente, a aislar comunidades y a aislar personas, ¿no? Claro, y entender que hablamos del ejercicio, hablamos de crear comunidades, pero que también esto, o sea, en las empresas hay que crear comunidades. Muchas veces tenemos como dado por hecho que nuestra familia es comunidad, pero también estamos viendo eso, ¿no? Que las familias ya han dejado de ser comunidad como eran antes. Es lo que ha empujado a estos países europeos a estar analizando qué está pasando con la soledad, porque como ya no hay una familia que pueda recibir digamos, las nuevas generaciones cada vez son más pequeñas, menos Claro. hijos. Ya, por ejemplo, hay jóvenes que ya no conocen a sus abuelos y está documentado que esa relación abuelo-nieto es que se dura, es no sé, indispensable para un desarrollo correcto. El contacto con tíos, tías, sobrinos, primos, pero bueno, ya no hay esos núcleos familiares grandes. Y entonces
los abuelos o las personas mayores, ¿qué pasa? Se quedan solos en sus casas. Ha habido casos en Europa en los que después de mucho tiempo que ha fallecido una persona, se dan cuenta. Fallecen solos. Ay, qué terror. ¡Qué terror! Entonces, ¿qué pasa en las colonias azules, en los puntos azules que vimos en el capítulo? Y no dejen de escuchar ese capítulo, está buenísimo. Del autocuidado. Del autocuidado. Que las zonas azules, ahora, todas esas personas que ya no tienen familia cercana, pues se unen a cocinar, se unen a platicar, a ir a caminar, personas mayores, o a contarse sus historias, porque entre ellos hay ese tiempo dedicado a escuchar. Y entonces volvemos otra vez a reconstituir el tejido social a través de comunidades que vuelven a verse a la cara. O sea, qué difícil es que nos veamos. Claro. ¿No? Que conectemos visualmente. No, bueno, yo me acuerdo antes, o sea, yo que tengo familia bastante longeva, ellas sabían quiénes eran sus vecinas y compartían a lo mejor una tarde a la semana con la vecina, o se sentían simplemente en la confianza de poder pedirle algo a la vecina. Yo quisiera saber si toda la gente que nos escucha sabe quiénes son sus vecinos. Muchas veces ya ni eso, ¿no? Y es en el lugar en donde estás todos los días y no. Y a veces yo sí crecí en donde mi familia, o sea, no nada más nosotros, pero hermanos de mi papá, todos vivíamos como en la misma zona. Entonces yo viví justamente eso, pero lo viví y cortó. O sea, hay un antes y un después de mi comunidad en familia, donde vivíamos todos. Unos éramos vecinos, luego los otros vivían en la cuadra de enfrente y eran dos también. Y entonces teníamos esta comunidad. Pero ahora, pues no, o sea, yo veo y luego pasa esto, ¿no? Que como que cuando están los abuelitos vivos, pues sí, se reúnen las familias, pues porque hay que ir a ver a nuestros papás. Pero una vez que desaparecen los abuelos, todo el mundo se dispersa y ya nada más es como mi familia es mi familia, o sea, papás, hijos, y punto. Ya no vuelven pues sí, a reunirse con los hermanos porque pues ya no están los papás, entonces ya no vale la pena. O ya hay distancias, o sea, ya se separaron geográficamente, hay problemas dentro. Y bueno, empezamos a tener temas súper diversos. Sí. Echaríamos otro capítulo de todas esas razones. Ese es un tema. Pero bueno, lo importante es que ahora estamos haciendo más conciencia de la importancia de volver a nuclearnos, ¿no? Que cuando tú piensas en una carnita asada, ¿qué te imaginas? Pues claro, o sea, gente. Y gente que como tú le encanta una cervecita, una carne bien asada, la botanita, la plática. O sea, claro. Eso justamente es la fórmula. Y instintivamente estamos trayendo a nuestra vida esos hábitos. Y si lo extrapolamos ahora al ejercicio, imagínate qué valor tan grande que encontremos. No importa que no seas atleta de alto rendimiento. Claro. No importa que no seas el líder del equipo. No importa. Tú ve y convive haciendo ejercicio porque liberas hormonas, la oxitocina y la adrenalina y todo esto. Y además volteas a ver a tu compañero que viene sude y entonces te ríes y estableces una interacción social de esas más naturales, donde no estás viendo su estatus social, no estás viendo cuánto estudió, no estás viendo de dónde viene, quién es su familia, su apellido. Solo estás viendo a una persona que, como tú, está sudando la gota gorda en la condición que quieras, pero están siendo felices en ese momento. ¿Y hay alguna relación dentro de esta comunidad, el entrenar con un equipo, el compartir a lo mejor este momento en relación al rendimiento? Sí, por supuesto. El tema del acompañamiento es un estímulo como si te tomaras un preentreno. Otra vez, no se pierdan el capítulo del preentreno. Porque lo que estás haciendo es estimular esa energía adicional. Y tú sabes, ¿no? Seguramente tu coach te lo ha dicho, a mí me lo dice. O sea, cuando sientas que estás cansada, no le hagas caso a tu cabeza, hazle caso a tu cuerpo, todavía puede. ¿De dónde sale esa energía? Porque así es cierto, ¿no? Y de repente dices, sí puedo hoy, y levantas más peso o más distancia. ¿De dónde viene eso? De que estás escuchando a una persona que está creyendo en ti. Claro.
Y entonces te hace liberar esas hormonas favorables y te hace abrir tu mente y dejas de ser esa persona aislada que solo está batallando contigo mismo. Y dices, ay, sí es cierto, hay que ser más, ¿no? Sí, totalmente, creo que nunca lo había visto así, pero sí, o sea, inconscientemente tú dices, sí es cierto, él confía en que yo puedo más, entonces no sé si es él confía o el cómo lo voy a dejar abajo, o sea, cómo voy a no darle esto que él, pero al final de cuentas logras hacer ese extra, o sea, yo sí creo que en las comunidades, o sea, pienso en los corredores, cuando son las distancias, y también creo que es muy fácil cuando estamos solos, pues decir, ya no, o sea, aquí me paro, ya no puedo, ya me cansé, ya no quiero, en mi mundo solito digo, pues ya. Pero también cuando vamos en un grupo y tenemos una meta en común, así es como, híjole, ¿cómo me voy a parar? O sea, todo el mundo está siguiendo el camino, o sea, todo el mundo está esforzándose igual que yo, todo el mundo le está batallando igual que yo, ¿cómo voy a ser yo el único en pararme? Entonces, bien o mal, eso te impulsa o te lleva a que tú sigas y a que obviamente mejores tu rendimiento, o sea, porque yo lo veo, gente que empieza a correr, pacientes míos que empiezan a correr y que no les gusta correr ya solos, porque ya la gente que corre ya casi no le gusta correr sola, por esto, porque la cabeza nos gana muchas veces en decir, ay ya, o sea, ¿para qué sigues corriendo? O sea, ya te tocaban 15, ya corriste 12, ya que son 3 kilómetros. Y que a veces allá no te vas a parar, o sea, no te vas a parar. Es correcto, necesitamos el estímulo que te da la solidaridad. Es algo bien interesante, el que tú compartas un objetivo, un propósito. Y cuando se hacen comunidades, tácitamente se empiezan a construir propósitos. Y propósitos desinteresados, porque cuando tú vas y corres con los que están aquí, no quiero decir marcas, pero en el estadio, hay los fines de semana, pues a veces ni los conoces, ¿estás de acuerdo? Entonces, claro, no es que tú le conozcas toda su biografía y digas, es que es un profesionista como yo, o tiene un... No, llegas y en ese momento conectas con un propósito común, muy básico, que es, hoy vamos a correr juntos. ¿Y por qué no eso extrapolarlo a todos los ámbitos de tu vida? Y te presentas en tu trabajo y ves a tu colaborador y dices, hoy vamos por un propósito en común. Y vamos a sintetizar esa oxitocina que es hacia allá. Y vamos a olvidarnos por ahora de los egoísmos, de las individualidades. Hay que aplaudir al que gana. Yo sí soy también de la idea. Hay que aplaudir al que gana. Qué difícil es eso. Exacto. Hoy en día. Es estigmatizado, ¿no? Sí, o sea, porque al final de cuentas nos cuesta reconocer al otro, o sea, nos cuesta no siempre ser el primero, porque vivimos también ya en esta sociedad donde siempre queremos más y siempre queremos ser el mejor, y porque estamos llevando nuestras vidas a unos límites entre el estrés y todo, y da coraje como el decir, es que si yo estoy esforzándome tanto, yo a fuerza tengo que ser el mejor. Claro, o sea, y este proceso de envidias, este proceso de no querer reconocer al otro, este proceso de no querer compartir, porque ya queremos que el logro sea solo mío, o sea, yo quiero ser el mejor. Justamente ya hay mucha gente que en los emprendimientos ya no quiere tener como que colaboradores, no quiere tener socios, quieren todo solo porque quiero yo ser el mejor nada más. Sí, es un tema social ahí, y no olvidemos también que cuando estás solo, que es selectivo y que tú decides a darte un momento para reconstituirte como persona, tienes que tener la capacidad de salir de ahí. En el caso de los líderes aislados, es más, ni siquiera te das cuenta, ¿eh? Puedes estar en medio de una reunión, en medio de tu equipo, y tú sentirte en medio del mar, sin que nadie te escucha, que nadie te comprende. Entonces, esa es una alerta bien importante. Cuando estás en medio de la gente y tú te sientes vulnerable, que, sabes, hasta te haces pequeño, ojo, estás aislado, no estás solo, estás aislado. Entonces, necesitas también compartir esa sensación. Si te abrumas, si te aqueja cada rato, ojo con eso, porque también... Y hace ratito me preguntaba sobre el efecto del aislamiento en el deportista a nivel fisiológico. También se ha demostrado que
una persona aislada, un deportista aislado, sintetiza muchos factores de inflamación. Entonces, adiós rendimiento, adiós logros, claro, porque totalmente. estás permanentemente en una condición de ansiedad. Entonces, creo que ahí hay muchas formas de analizar qué estamos haciendo con nuestros hábitos. Si en realidad digo, hoy sí quiero quedarme encerradita en un cuarto porque quiero leer un buen libro y escuchar una buena música, pero yo sé que al cabo de unas horas voy a salir, voy a ir a buscar a mi familia, a mis hijos, a mis amigos y voy a hacer comunidad, ¿no? Y esto que dices es, o sea, no lo había pensado, que dices, o sea, sí, la soledad la elijo yo, pero tengo que también saber cómo salirme de ahí, porque creo que podemos empezar creyendo que estamos llevando episodios de soledad por esta parte de decir, pero que si no sé cómo salir de ahí, puedo caer en el tema del aislamiento, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, esta idea que yo tengo de que no, sí, es que estoy en este proceso porque estoy, pues sí, despejándome un poco y desestresándome y ya esto, pero si lo hago todos los días, si lo hago todo el día, entonces ya no estoy logrando salir de ese proceso y estoy cayendo ya en el aislamiento. Claro, porque decides estar solo y dices, bueno, me traigo la chamba aquí a la casa y hago home office, pero también pido uno de estos comidas a domicilio, ya no salgo, como aquí. Incluso como donde estoy sentado, ya también hemos hablado de eso, pero bueno. Como con mi computadora. Ajá, y así. Y entonces le prendo la tele y me estoy acompañando de mi compu, de mi teléfono, de mi tele, de mis audífonos. Y dices, bueno, pero es que ya empezó a ocultarse el sol, ya no viste el sol en el día. Bueno, mejor me quedo aquí. Y ahora me voy a poner a ver maratones de series. Solo. Y ahorita que dices algo del ruido, a ver, hay tanta gente que creo que es como, nosotros tenemos la necesidad de la comunidad, del diálogo, de escuchar. O sea, ¿cuántas veces no has visto esta gente que prende la tele solo para que haya ruido? Sí. Pero siento que es esta parte de que necesitas ese ruido, pero pues no quieres convivir. Entonces, ¿qué hacen? Prenden la televisión y están haciendo sus cosas. O sea, no están realmente prestando atención a la televisión, al programa, a la serie, lo que sea, pero es sí esta necesidad que creo que es básica, primitiva, de estar escuchando algo para no sentirte solo, para sentirte como en compañía con algo. Digo que, pero realmente pues no es nada porque es la televisión prendida. Exacto, no es lo mismo que cuando tú te sumes en una marea de gente, porque le huimos, ¿no? O sea, qué miedo estar atorado ahí en una estación. A mí una vez me pasó, estaba lloviendo y entonces la gente saliendo del metro en Ciudad de México, No. así, los miles de gentes atorados ahí porque no querían mojarse. Y empezaron a hacerse, una multitud terrible, los niños llorando. Y entonces ahí empiezas a sentir el peso de la humanidad, ¿no? Y necesitas espacio. Espacio. Que no había ahí. Aire, que no había ahí. Y te das cuenta que, bueno, sí te empieza a estresar un poquito la presencia de la gente, pero no es que tú digas, ya no quiero estar con el otro. Hay que aceptar que esos otros que forman parte de una sociedad no siempre van a conectar contigo, no siempre van a tener tu propósito, no siempre van a ser buena onda, ni te van a entender. Y cuando tú aceptas eso, estás bien, te puedes aislar de eso que a lo mejor no te gusta mucho, pero después vas a ir a buscar a los tuyos. Creo que podemos ahí afianzar ese tema. Ve y busca a los tuyos como líderes, a los tuyos como deportistas, a los tuyos como familia. Reconecta otra vez con tus hijos, con tus abuelos, con tus tíos. Ve y búscalos. No importa que estén en Timbuktu. Sí, o sea. Y agarra el teléfono y haz una llamada, no un WhatsApp. Levántalo. Escucha la voz. Claro, totalmente. Porque eso también te va a hacer liberar muchas cosas de felicidad. Y también ya es esta parte, ¿no? Como que también nos han enseñado de que no, ya hay que ser muy selectivos con nuestras relaciones. Y yo entiendo, o sea, sí hay que ser selectivos con nuestras relaciones, pero también el formar parte de un equipo de corredores, nadie te está diciendo que todos tienen que ser tus íntimos amigos y a todos les tienes que ir a contar tus íntimos problemas. Simplemente es este ejercicio de estar ahí, escuchar, sí, a lo mejor vas a escuchar algo y vas a decir, no comparto esta idea contigo, pero también es parte de la tolerancia que ya no existe porque
Dios mío, todo es intolerante ahorita y entonces si no comparto una idea contigo, entonces te borro de mi mapa totalmente. Exacto. Y entonces ya no quiero compartir contigo, entonces, pero también creo que nos hemos hecho así de intolerantes porque ya no convivimos, entonces como vivimos, pues en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, nadie nos cuestiona, nadie nos da otro punto de vista, ChatGPT solo me da la respuesta que yo quiero. Entonces nos hemos hecho totalmente intolerantes a la sociedad, a la comunicación, porque entonces creo que yo siempre tengo la razón y ya no quiero y no discutir en el momento de una discusión en tonos elevados, o sea, simplemente discutir, platicar, conversar puntos de vista y aprender del otro. ¿Por qué a veces la terapia psicológica se ha vuelto ya algo indispensable en la vida? Pues porque es alguien que te va a escuchar, que no te va a juzgar. No sé del todo, pero bueno, su profesión es esa, escucharte. Todos juzgan. Que te hable, que te escuches hablar en voz alta y darte uno que otro tip, ¿no? Y es importante, sí, pero en el fondo, ¿cuál es el principio de sanación de esas terapias? Pues, o sea, sacarlo. Hablar. No, y aparte, si esa persona te dice algo que a lo mejor a ti no te gustó tanto, tú decidiste ir ahí e inconscientemente tú le diste el permiso a esa persona de refutar un poco tus palabras. Pero pues, Juanito Pérez, con el que te hablaste en una conversación, él no tiene el derecho porque no. Exacto. Entonces, eso ha costado muchísimo. Y bueno, si hoy pensamos en esta parte de alertas, porque sí, o sea, a lo mejor la gente no alcanza a dimensionar los problemas que pueden llegar a pasar si caemos en el aislamiento, en un aislamiento crónico que nos lleve a una depresión. O sea, ¿cuáles serían las alertas para nosotros como para yo decir, híjole, a ver, ¿realmente estoy manejando mi soledad como lo debo de hacer? ¿O estoy cayendo ya un poquito en el tema del aislamiento? Bueno, generalmente lo vemos como un tema de ansiedad cuando sales de ese núcleo o de ese espacio donde dijiste voy a entrar para sentirme un poquito solo un ratito. Cuando sales de eso y te provoca ansiedad, hay que revisar el tema, ¿no? Y también cuando cada vez estando en ese espacio seguro, ¿te sientes seguro? Eso también es un tema de interrogante, pero lo haces tan tuyo que pasas cada vez más horas ahí, más horas, y vas necesitando menos el contacto de las personas y te va irritando. O sea, ya es una condicionante de molestia el salir y ver personas. Eso no es que tú lo decidas, es que a lo mejor ya estás entrando en un proceso que hay que revisar, que hay que ir con un especialista que digas, oye, ¿por qué me da tanta ansiedad salir de este núcleo en donde me siento seguro? ¿O por qué me siento irritable? ¿O por qué ya no quiero ir a trabajar? ¿Por qué no quiero enfrentarme a un lugar donde hay muchas personas? ¿Y por qué cada vez mi núcleo de amigos se reduce? ¿Por qué estoy entrando en un estado también de pérdida de interés? Lo que antes me interesaba ya no. O sea, son esas pequeñas alertas que primero el núcleo familiar debe estar bien atento siempre, ¿no? Claro. En la escuela también hay que estar alertas a esto y ahora también en los espacios laborales. Hay que estar bien atentos a esta condición en las que empieza a bajar ese tema de participación. Sí, hasta como la energía total, ajá, ¿no? Se empieza a sentir como más... Dices, a ver, ¿qué nos está pasando? Hay que activarnos, ejercicio, alimentación... Pero esto que te acabo de comentar son esas pequeñas señales y no hay que subvalorarlas, si se dice así. Jamás hay que subestimar un tema de que alguien esté en esa condición y decir, ay, es que es flojo, no quiere salir. Jamás, claro, porque hay sobre que subestimar todo luego eso. Esta parte, ¿no? Lo laboral es como, no, pues es que no tiene actitud. No, es que no quiere trabajar, o sea, o se está haciendo güey, o no sé. Porque justo, o sea, nos falta también... pues voltear a ver al otro y decir, no son robots, son personas, también pueden estar pasando por alguna situación. Y justo, o sea, yo siempre les digo, y dejar de tener miedo de pedir ayuda. O sea, porque realmente, aunque sé que hemos avanzado muchísimo, aunque sé que el tema de buscar ayuda, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, lo que quieran, lo que los haga sentir bien, ha avanzado muchísimo. Creo que sigue siendo
Y esto, como que no le damos el peso suficiente a estas situaciones, entonces no sentimos que lo necesitamos. Pero entonces, ¿cuándo quieren ir a buscar ayuda? Ya que llevan en una depresión, porque aparte yo siempre les digo, las depresiones, hay unas que pueden ser bastante silenciosas, o sea... Funcionales, ¿no? Ahora ya se dice Dios así, mío. depresión funcional. No, o sea, es decir, que tú ahora ya apareces y todo hay bien el normal. alcohólico funcional. O sea, digo, a Dios ver. santo. Sí, o sea, pero ¿por qué creemos que es funcional? Porque ya lo normalizamos, porque sí. cada vez las características que si yo busco, o sea, clínicamente las características de una depresión, pues hay muchas que hoy decimos que es normal. Ansiedad, no, pero pues si todo el mundo ya vive con ansiedad. Claro. A lo mejor insomnio, no, pero pues si todo el mundo ya tiene problemas para dormir. Entonces hemos normalizado tantas características o tanto sintomatología de una patología que entonces, pues obviamente son depresivos funcionales. Pues porque la sociedad te ha dicho que es normal vivir con un estrés elevadísimo. Sí. Te ha dicho que es normal vivir con episodios de ansiedad. Yo le digo a la gente, obviamente el espectro de la ansiedad es enorme y hay quien sí puede vivir con ansiedad todo el día. Yo les digo, yo que padezco ansiedad desde los 9 años, un ataque de ansiedad para mí no es controlable. O sea, gracias a Dios, o sea, yo lo agradezco porque yo les digo, el momento en el que tengo un ataque de ansiedad tengo que pausar mi vida, no hay más, o sea, yo no puedo cruzar la calle, me vuelvo como una loquita de manicomio, tiemblo mucho, no me puedo mover, no puedo ser funcional. Pero entonces yo agradezco y digo, yo bendito a Dios tengo esa ansiedad, porque a mí no me permite normalizar mi ansiedad, porque a pesar de que tengo desde los 9 años padeciendo esto, yo sé que no me deja hacer mi vida. Pero cuando es esta ansiedad un poquito más leve, constante todo el día, pues entonces es como, yo ya tengo ansiedad, pero así vivo. Y se convierte también en un estigma, ¿eh? Hay otro documento que dice que, fíjate, 1 de cada 4 deportistas de alto nivel vive depresivo. 1 de cada 4, locura. Majo. O sea, pero ¿qué para porcentaje es para ellos, ¿qué pasa? Dice, no es normal. Esto es normal porque es la presión soy élite, ¿no? Y además compensas. Estás en depresión, pero compensas esa liberación de oxitocinas y cosas así con el deporte. Entonces es como si vivieras un poco drogado, ¿no? Estás depresivo, pero lo compensas con el deporte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas formas en las que a veces uno se autosabotea diciendo, bueno, estoy así, pero lo compenso así. El trabajo. Mira que ya después hablamos de eso. Del trabajo. Sí, pero o sea, te metes en el trabajo y ya es tu compensación de esa situación de ansiedad, de permanente alerta. Y dices, bueno, está bien porque voy a ir a trabajar y si son 15 horas, 18 horas, está bien, no pasa nada. Mucho cuidado con esos equilibrios, ya lo habíamos hablado. El organismo está hecho para estar equilibrado. Ni tan bueno ni tan malo, ni tan negativo ni tan positivo. Todo en una medida y también podemos vivir con cierta ansiedad, también podemos vivir con cierto estrés, ya lo decíamos, es bueno, claro. También un poquito de estrés, porque eso te alerta a tu sistema inmune, pero cuando es excesivo te lo va a pagar. Y si vives en una depresión, sistema inmune apagado. Y si te aíslas, sistema inmune apagado. La soledad te lo prende, controlado. Sí, totalmente. Entonces creo que es pues invitar a la gente a que realmente haga esta conciencia. Sí busque sus momentos de soledad, sí busque sus momentos de conectar también con uno mismo, porque también hemos dejado de conectar con nosotros por estar, no conectando con la gente, pero conectando con los aparatos, conectando con el trabajo, conectando con el estrés, conectando con 1000 y un cosas. Entonces está bien invitarlos a lo mejor a buscarse un momento para leer, escuchar algo que te gusta, meditar, hacer algo que realmente nos haga conectar con nosotros, lejos de todos los estímulos del mundo, pero encontrar esta forma de salir y volver a conectar con el mundo. Y si estamos dándonos cuenta que esto nos está costando trabajo, pues buscar ayuda. O sea, buscar ayuda, no le pregunten a ChatGPT, no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero sí, buscar, acercarse a un profesional, platicarlo a lo mejor con alguien de confianza que pueda también ver las cosas desde otro parámetro y decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí te recomiendo que busques ayuda. Claro, entra en una soledad para encontrar tu propósito
y después busca a los que compartan tu propósito. Y no necesitan ser multitudes, ¿eh? Sí, también porque a veces hablamos de comunidad y creemos que es rodéate al mismo tiempo de 100 personas. No, o sea, a ver, hablamos de comunidad y es comparte con 2, 3 personas. Exacto, o sea, eso ya es comunidad. Y haz ese núcleo de confianza. Todos necesitamos de los otros. Si hubiésemos nacido para estar solos, pues bueno, seríamos como un virus, ¿no? Pero no, en realidad nacimos para hacer comunidades, nos necesitamos unos a otros, y en este momento de este entorno VUCA, para cerrar, en donde hay tanta incertidumbre, tanta ambigüedad, necesitamos referentes, necesitamos ser una sociedad integrada que entienda que cada uno es individual, cada uno es único, pero no podemos vivir sin el otro. Totalmente. Híjole, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias. Este es un tema que creo que pues poco se habla, porque lo hemos normalizado, pero creo que hoy nos toca hacer un poquito de conciencia, nos toca encontrar esta línea delgadita para poder no caer en el aislamiento, pero sí realmente también conectar con nosotros. Cuídate a ti mismo y siempre busca ayuda con los especialistas. Nos vemos en el siguiente. Gracias, Majo. Gracias a ti. Cuidar tu cuerpo también es cuidar tus vínculos. La soledad puede sanar, pero el aislamiento enferma. Busca espacios donde te sientas parte de algo, donde entrenes, te rías y crezcas acompañado, porque el rendimiento no solo se mide en kilómetros o pesos levantados, también en la conexión que te sostiene. Gracias por escucharnos en Rendimiento Conciencia. Si este episodio te hizo pensar en alguien que entrena solo o que podría beneficiarse de una comunidad, compártelo. Y recuerda, nadie rinde al máximo en soledad. Nos escuchamos en el próximo episodio y síganos en todas nuestras plataformas.